es confrontada a través de la palabra de Dios. A veces creemos nosotros que pasamos desapercibidos en aspectos de nuestra vida, pero sin duda la palabra de Dios nos expone, como dice la Biblia, que la palabra de Dios es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, dice que penetra hasta la división, hasta el alma, el espíritu, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discierne significa expone o desnuda. Es por eso que cuando nosotros, aquí yo les enseñamos algo, usted siente como que alguien le contó su vida, alguien me contó su vida, ¿no? Y podemos nosotros achuntarle, como dicen, a lo que está viviendo, ¿no? La palabra de Dios expone, nos desnuda, para que nosotros podamos ser transformados por medio de ella. Hoy es nuestra semana número 9 y bíblicamente hemos podido responder ya muchos aspectos que callamos, que guardamos, haciendo creer que a veces somos cristianos perfectos, pero siendo muy honestos, no tenemos mucho de perfectos, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos aún que responder. Y siendo muy honesto, hoy vamos a hablar de un aspecto extremista del ser humano y de muchos cristianos. Muchos cristianos se sienten perfeccionistas. Y usted dice, pastor, pues a mí mi esposa no me dice perfeccionista, me dice mediocre. Esa palabra también se usa mucho, ¿no? Hay gente que es muy perfeccionista en su trabajo, pero es mediocre en su casa. Hay personas que consideran que hacen algunas cosas muy bien y en otras son mediocres en su actuar. Entonces es muy difícil que nosotros como seres humanos, excluyendo aún el cristianismo, porque ahora lo vamos a integrar, nos consideremos mediocres. Pero te quiero hacer una pregunta, mira. ¿Cómo te consideras en tu vida cristiana, en tu vida espiritual? ¿Crees que haces tu mayor esfuerzo cada día por servir al Señor? ¿Por buscar del Señor? ¿Por honrar al Señor? ¿Por caminar en sus caminos, sus preceptos? ¿Por obedecer su palabra? Es difícil considerarnos a nosotros mismos mediocres porque no es honroso. Pero sí podemos considerarnos perfeccionistas. Yo he visto, por ejemplo, cuando los muchachos acá terminan el EIF que trabajan, y yo veo las líneas que hacen, son perfectas. Ahí me han contado algunas experiencias que han tenido en trabajos donde era imposible lograr un objetivo y lo logran. Y los honran por eso. Es por eso que el perfeccionismo es honroso, pero en sí mismo la mediocridad no. Pero vamos a ver a través de la palabra que ser mediocres y ser perfeccionistas están en el mismo saco. Todo el que se sienta perfeccionista está en el mismo saco del mediocre y ahora veremos por qué. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, dice, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Repito el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que en una cruz se nos regaló la perfección de Jesús. Eso es difícil de comprender, porque Dios nos mira y si mirara nuestro pecado no podría mirarnos, es imposible. Dios en sí mismo, voy a tratar de simplificarlo lo más posible. En sí mismo Dios no mira directamente nuestros fracasos, nuestras mentiras, hipocresía, faltas, pecados. A veces faltamos y cometemos pecados como padres, como madres. Tenemos malas palabras, malas expresiones. Nuestra ira, el enojo, el orgullo, el chisme, la murmuración, no. Dios nos mira a través de Cristo. Y ese es el Evangelio. Eso es lo glorioso, porque si Dios nos mirara directamente, nosotros ni siquiera seríamos aceptos a Dios. Nosotros como seres humanos individuales, sin Cristo, no tenemos ninguna opción. Absolutamente ninguna. Por eso Drago lo dijo muy bien. Yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí.
Porque ¿qué hombre en su naturaleza pecaminosa quiere buscar a Dios? Nadie, así dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. No existe. Entonces en la misericordia y la gracia de Dios, Él nos encuentra en nuestro pecado. Nosotros tomamos una decisión en ese encuentro de arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahí es donde Dios nos santifica. Pero fíjense que el cristiano no llega a ser perfecto en la comprensión humana, esa perfección de ser casi un santo en la tierra. Porque sí hay gente que se siente. El otro día yo veía una conversación de unas personas que decía, tú me estás injuriando, decía. Y el otro dijo, no, no es injuria, te estoy diciendo la verdad. Y dijo, mira, no te la vas a ver conmigo, dice, te la vas a ver con Dios. Y el tipo que le dijo que le iba a ver con Dios mandó unos matones a golpear al otro al que habló. Ese es el Dios que lo defiende. Unos matones. ¿Por qué les comento esto? Porque hay mucha gente que se considera santa. Pero el que en verdad conoce a Cristo sabe que vamos en un proceso de santificación. Somos aceptos a Dios por medio de Cristo, no por medio de mis obras, ni mis acciones, ni lo que yo puedo hacer bien. No, es Cristo quien merece la honra y la gloria para ser acepto al Padre. Es por eso que Dios entonces ve la perfección de Cristo, no la mía. Dios ve a su Hijo, no a mí. ¿Se imaginan nos viera a nosotros? ¿Cómo te comportas tu semana? ¿Eres bien cristiano tu semana? ¿Sí o no que hay semanas que somos bien cristianos y otras somos cristinos nada más? Y otras no somos hermanos, somos primos, parientes lejanos. Y ahí andamos, en nuestros altos y bajos, como es la vida natural. Es por eso que Dios ve a Cristo y la perfección de Cristo. Lo que hizo Cristo es lo que nos guarda de la ira y nos permite vivir nuestra vida en misericordia y gracia de Dios. Y esto debería de alegrarnos. Eso debería de hacernos saltar de gozo. ¿En verdad? Entenderlo. Porque si para ti, o si tú no lo comprendes, o no sabes de que estamos cubiertos por Cristo, deberíamos analizar entonces hoy dónde está puesta nuestra esperanza. Porque si está puesta en tus obras, entonces no eres salvo. Porque nosotros somos salvos por fe y por gracia. Nuestra esperanza puesta en Cristo. Y la consecuencia de mi salvación son buenas obras. ¿Sí me explico? La consecuencia de que soy salvo son las buenas obras. No es la causa para mi salvación. Entonces, ¿es posible para el hombre vivir en la perfección que la mente humana considera? No, porque solo somos perfectos ante Dios por medio de Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de la perfección con el perfeccionismo? Porque hay mucha gente que considera ser un perfeccionista en su vida, pero su vida cristiana es mediocre. Hay personas que son perfeccionistas en su trabajo, pero en su casa son mediocres. Hay personas que son perfeccionistas en su casa y mediocres en su trabajo. Muchos son perfeccionistas en su vida diaria y mediocres en su relación con Dios. Ahora, ¿estará esto bien? ¿Será compatible un área de mi vida de un profundo deseo de ser perfeccionista y un profundo deseo de ser mediocre en otra? Imagínense, ¿por qué nosotros en la iglesia debemos de promulgar y promover el llegar temprano? Qué curioso, ¿no? ¿Se imagina a su jefe todos los días, hace una reunión ahí en su trabajo y diga, chiquillo, lleguen temprano, por favor, es el trabajo? ¿Se imaginan? Así estamos los que damos anuncios aquí. Lleguemos temprano, hermano, a la hora. ¿Por qué hay áreas de nuestra vida donde podemos llegar a la perfección aparente y en otras donde somos realmente mediocres? Es más, si tú hoy pudieras responder, ¿cómo te consideras? ¿Perfeccionista? Muchos dirían no. ¿Mediocre? Entonces, no. Entonces, ¿qué eres? ¿Cuántos de nosotros podemos decir entonces que hay áreas de nuestra vida donde somos perfeccionistas? Y yo tengo la definición de cada aspecto. Mire, perfeccionismo es luchar por un estándar increíblemente alto, generalmente con fines egoístas. O sea, el perfeccionismo es yo ser mejor que el resto. Ese es el anhelo del perfeccionismo.
Es yo ser el mejor trabajador, pero no por honrar a Dios, sino por ego. También el perfeccionismo es quien tiende a mejorar algo de manera indefinida, sin decidirse a considerarlo nunca acabado. El perfeccionista siempre ve algo mal, siempre ve algo mal, siempre ve algo mal. Nunca se siente satisfecho con su trabajo. Y el otro extremo está la mediocridad. Mediocridad significa que quien es mediano o regular tirando a malo. O sea, cuando tú le dices mediocre a tu esposo, le estás diciendo que es mediano o regular tirando a malo. Fuerte. Y esto es en cuanto a su calidad, a su valor, a su interés, etc. La palabra mediocridad significa quien no tiene talento o capacidad para alguna actividad. Es impresionante, ahora si hacemos un análisis rápido, cómo en algunas áreas de nuestras vidas podemos identificarnos con esto. Yo podría decir a los esposos, ¿sus esposas son perfeccionistas? No me conteste. A veces en los cojines de la cama, ¿no? En un ángulo ahí, a 32 grados. Ahí. Ahora a las esposas les puedo decir, ¿sus esposos son perfeccionistas? Usted podría decir, a lo mejor sí, en su trabajo nada más, porque aquí no hace nada. Ni ayuda, dice. No hace nada. Muchos dirían a lo mejor que sus cónyuges son, si preguntamos por los hijos o por otros parientes, pero otros de plano sienten que no hay áreas en su vida o ninguna área en la que son perfeccionistas. Se muestran más rasgos de mediocridad que de perfeccionismo. ¿Qué dice la Biblia ahora de estas conductas? ¿Está mal? Si tú eres perfeccionista en algo, ¿estará mal? ¿O es parte de lo que debemos ser? Fíjate que el perfeccionismo en sí mismo llega a ser tan complicado que muchas relaciones se rompen porque hay alguien perfeccionista. Cuando uno trabaja en un trabajo donde se arman grupos y ponen un líder, ¿sí o no que es complejo eso? Porque a veces no ponen al que piensa mejor, ponen al que aparentemente es más capaz, al que habla más, al que se mueve mejor, al que se explaya mejor. Pero tú a veces tienes una buena idea y ahí estás. Y tú quieres plantear una buena idea y ¡pum! No dejan, no quieren. Es difícil vivir en un sistema así. Ahora, las relaciones se rompen porque el perfeccionismo es ego en el corazón del hombre. Asimismo, la mediocridad también rompe relaciones. Por eso ambos aspectos son complejos en la relación con Dios, porque puede verse afectada. Ahora, nosotros vivimos en un mundo que busca la perfección. Todo debe verse lindo, las casas deben estar muy ordenadas, muy decoradas, la ropa bien planchada, todo debe de combinar. Si alguien viene con ropa de otra estación, se siente mal. Hay gente que lo mira y dice, oye, pero eso es invierno, estamos en verano. O eso es de verano y estamos en invierno. Si alguien se pone un pantalón de un color, un saco de otro color, la corbata de otro color, zapatos de otro, afecta. Es más, yo traje hasta unas fotos hoy día, no las quiero mostrar porque algunos ayer se hubieran puesto a lo mejor mal de ver cosas que afectan su perfeccionismo. Pero la gente hoy vive en esa perfección que todo quieren que se vea bien. Las gentes o las personas perfeccionistas nunca se sienten satisfechas ni con su cuerpo. Siempre quieren otra dieta, otro ejercicio. No les gusta cómo se ven. Después adelgazan. ¿Y qué les pasa? No les gusta cómo se ven. Adelgazan más. Y se miran y no les gusta cómo se ven. Nunca quedan conformes. Nunca. Me siento bien cuando las cosas están perfectas en orden, pero es imposible. Porque llega tu hijo y cómo desordena tu orden. Fíjate, cuando éramos jóvenes, teníamos 15, queríamos tener 18. A los 18 queríamos tener 21. A los 21 nos gustaba llegar a los 30 y llegamos a los 30 y ya no nos para el tren, ¿verdad? Y ahí queremos volver a los 15, porque te ves las arruguitas, ya no hay pelo, estás más gordito. Pero cuando tenías 15 estabas inconforme con lo que eras. No te sentías cómodo. Eso es una característica del hombre en sí mismo. Entonces, no hay satisfacción completa en el ser humano, sin duda. Vivimos en una casa pequeña, nos gusta una más grande,
y nos cambiamos a una más grande y nos gusta una más grande. Y nos cambiamos a una más grande, ahora queremos una de 2 pisos. Nos vamos a una de 2 pisos y nos queremos un edificio y etcétera. Siempre hay algo en nuestro estándar de vida que nos estorba. Fíjense, yo sé que esto les pasa a todos. Compras muebles, pero siempre falta algo. ¿Sí o no? Siempre hay un rincón que algo falta. Y compras lo que le falta al rincón, ¿y qué? Algo falta. En el otro rincón, y en el otro rincón. Después ni caminar puedes, ¿verdad? Lleno de cosas. Esto genera frustración en el corazón del hombre. Hay hermanas que quieren ver una casa inmaculada y todo desorden es una frustración. Se enojan con los hijos. ¿Por qué desordenaste? Me costó a mí 5 horas ordenar. Frustración. Genera malos entendidos, conflictos, peleas. Los padres les exigen a los hijos que sean los mejores en la escuela. Y si no, se sienten frustrados. ¿Qué nota te sacaste, hijo? Un 6.9, papá. ¿Por qué no un 7? Te faltó uno. Frustrados. Fíjense, hoy los padres se preocupan más que los hijos cumplan las reglas del hogar a tener buenas relaciones dentro del hogar. Nadie puede cumplir ese estándar. El perfeccionismo es irrealista. Asimismo, la mediocridad es el otro extremo. Mujeres que viven y les gusta vivir en medio de un desorden completo. Hay un programa en la tele que se llama Los Acumuladores, ¿sí los han visto? ¿Acumuladores? ¡Qué increíble, hermano! ¿Cómo vive esa gente? A algunos les falta poco para llegar a eso. Están en el proceso de... Hay muchas personas que se despreocupan de la educación de sus hijos, de la formación de sus hijos. Yo he visto muchos padres que los hijos hacen 1001 y los padres ahí sentados, mira, inmóviles. Y los hijos hacen 1 y 1000. No hay disciplina, no hay educación. Cristianos irresponsables y flojos. Qué triste es que los cristianos sean los más criticados en los trabajos, porque su responsabilidad y estilo de vida difiere con la palabra de Dios. Mucha gente conoce el evangelio superficialmente. Y nosotros podemos darnos cuenta de eso porque viven en mediocridad. Algunos aspectos de estas 2 áreas. Primero, el perfeccionista es quien quiere ser el mejor en todo lo que hace. Segundo, se molesta consigo mismo si algo no le resulta. Qué terrible es eso, ¿no? No hay lugar para el error. No hay lugar para el no puedo. Yo puedo. Así hay iglesias, ¿no? Hoy, en esta onda. Así. Tú puedes. Amén. Tú puedes. Amén. Mándalo a pegar un ladrillo a ver si puede. No puede. Te sientes culpable si descansas. El perfeccionista. Si tiene que dormir, no, es que pierdo tiempo. Y ahí anda el otro día con palos de fósforo en los ojos. No dejas que nadie haga algo porque nadie hace las cosas como tú. Ah, es típico eso, ¿no? No, yo hago el arroz. Pero si estás a 2 horas de la casa, no importa. A mí me queda bien. ¿Eso qué significa? Que al otro le queda mal. Pasas por alto lo bien hecho siempre, mirando algo superior. Se mira las apariencias por sobre todo. Les preguntas a los hermanos solteros y hermanas solteras, oye, ¿por qué no se has emparejado con alguien? No, es que no hay nadie para mí. No, es que la iglesia es tan feitos, pastor. Imagínate, mira, dice la Biblia que Jesús no tenía hermosura. Es más, si Jesús les viniera a pedir matrimonio, a él lo rechazan también, porque no era bonito. Ni al mismísimo Jesús le aceptan matrimonio. ¿Por qué? Porque ven las apariencias. Quieren estar a la altura de otro sin conformarte con lo que eres. Mira a otro trabajador y trabaja mejor que yo. Mira un matrimonio y le pega codazos al esposo. Tú deberías ser como el hermano tal. Y el esposo a la esposa. Tú deberías ser como la hermana tal. Siempre mirando a los demás. Ve a los hijos de los otros. Y generan conversaciones dañinas porque siempre habrá personas sin duda mejores que nosotros. Pero lo más triste es que rara vez un perfeccionista experimenta gozo. Es carente del gozo. Mire el que está a su lado y véale la cara de gozo que tiene. Irradia gozo, hermano.
Y así podríamos hablar de muchas características más, porque el perfeccionista tiene un estándar ilimitado, camina en un campo minado cada día, porque nunca está satisfecho. Asimismo el mediocre. Mira, el mediocre se parece, pero no es igual. Siempre trata de agradar al resto, porque trata de guardar una imagen que no tiene. Yo me acuerdo aquí cuando trabajamos, cuando estábamos construyendo acá en la iglesia, no faltaban los hermanos que llegaban así con su polera nueva, con su pantalón nuevo, sus tenis nuevos, bien limpiecitos, a supervisar. A supervisar. Y aquí venían a pasearse, sí. Oye, pastor, y deberían mover un poquito más eso, ¿no? Está como chuequito. Sí. A ver, hoy está quedando bien las luces, ¿eh? Y él decía, ponte a trabajar. ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Solo quieres quedar bien con el resto? ¿Supervisores? ¿De dónde? Eso no dice la Biblia, hay 5 ministerios, el de supervisor no está. El mediocre deja todo a medias. En su trabajo, en su vida, sus intenciones, todo. El mediocre es negativo por naturaleza. Nada se puede y él nunca puede. El mediocre es quejumbroso. Por todo se queja y encuentra todo mal. Generalmente se victimiza. El mediocre, siempre habla que la vida le ha tratado mal. ¿Has escuchado gente así? Oh, no, es que yo fui huérfano. Dice, ay, yo también. Pero yo fui huérfano antes que tú. De padre y madre, de abuelo, de abuela, de tío, no tengo a nadie. Siempre le ha pasado peor que el otro. Nunca guarda silencio. Se sienten desdichados, viven resentidos. Y siempre el mediocre tiene un trabajo cuestionable porque es irresponsable. Y como bien dicen por ahí, le llaman el hombre del mañana, porque todo lo hace mañana. ¿Cuándo va a ser esto? Mañana, ¿no? El hombre del mañana. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra respecto a estos estándares humanos? El perfeccionista y el mediocre deben de aprender a correr a Cristo. Ambos, como seres humanos, debemos de comprender que solo por medio de cómo Dios mira al hombre a través de Jesús, es como nosotros podemos en verdad vivir una vida que agrade a Dios. La Biblia dice que Jesús vivió una vida perfecta en todo. Perfecta. Mira, no tuvo pecados morales. Él nunca pecó en lo social, tenía relaciones perfectas. Era perfecto en lo que decía, cómo lo decía y cuándo lo decía. Jesús fue 100% perfecto, sin mancha, sin un pero. Perfecto en pensamientos, en sus relaciones familiares, en las relaciones con sus discípulos, en la administración de sus recursos que tenía para su ministerio. Perfecto en todo. Fíjate, perfecto, no perfeccionista. Perfecto, no perfeccionista. Es por eso que el regalo es que si ponemos nuestra fe en Jesús, nuestros pecados y lo lamentable de nuestra vida pasan a la cuenta de quien la pagó, Jesús. Y la justicia y la perfección de Cristo nos inundan. Por eso debemos de correr al Señor para dejar de ser perfeccionistas y mediocres y comenzar a vivir como la palabra nos enseña. 2 características fundamentales: ser diligentes. Diligentes. Y vivir en contentamiento. Ambos, el perfeccionista y el negligente, debe de correr a Cristo. Pero el problema de estos extremos es que al buscar la perfección, el hombre peca. Toda la gente en las iglesias busca cierto estándar de perfección y pecamos, porque vas a estar siempre insatisfecho, te vas a sentir fracasado, te sentirás vacío porque nunca sentirás que llegaste a cumplir tus expectativas. El perfeccionista es el que busca la iglesia perfecta, es el que busca el lugar exacto, perfecto. Pero el mediocre también peca porque no hace las cosas como debería hacerlas. La flojera y la negligencia les invaden. Yo empecé a pensar y dije, ¿qué ejemplo puedo dar para graficar esto? La cocina de una casa. Ahí se ve el perfeccionismo y la negligencia. Mira, primero,
Después de una buena comida de 31 de diciembre, ¿cómo queda la cocina, hermanas? Para ustedes es un desastre, ¿verdad? Porque todos terminan bien cansados, bien comidos, y la esposa ve el desastre y mucho trabajo. Entonces, ¿qué hace la esposa? ¿O qué hace algún integrante de la casa? Va, toma cada cosa, bota los residuos, limpia los platos, los lava luego los seca, los guarda en su lugar. Y después tú te asomas de un rato y ¿cómo tienen la cocina? Reluciente. ¡Cling! Llegan a salir chispitas de brillo así. Pero qué triste que al otro día el desayuno, ¿qué pasa? Lo mismo otra vez. Y al almuerzo, lo mismo. Y a la 11, lo mismo. Y a la cena, lo mismo. Y todos los días, exactamente lo mismo. Para algunas personas esto es frustrante, porque no se acaba. Pero asimismo, el otro extremo, el lavaplatos lleno el 31 de diciembre, con comida acumulada, moscas volando alrededor, y todos sentados en casa, todos se miran, y todos se hacen así. Y el otro mira al otro, y a mí me tocó ayer. Yo recogí la mesa, ¿no? Yo sacudí el mantel, como si fuera mérito, ¿no? Meritorio, eso. Y ahí andan mandando al otro. Y a veces ahí se queda. Y ahí se queda. Y se acumula más. ¿Y cuándo lavan algo? Cuando ya no hay loza para usar. Ya no hay cucharas para usar. Ahí tienes que sacar la que está entre medio de todo ahí, ¿no? Sí les ha pasado, qué increíble, ¿eh? Yo pensé que solo a mí. No, a mí no. No somos perfectos y jamás lo seremos. Pero es interesante cómo la Biblia habla respecto a esto. Porque a lo mejor tú no te consideras un perfeccionista, pero hay aspectos de tu vida que sin duda son perfeccionistas, o eres perfeccionista. Y hay áreas de tu vida donde eres mediocre sin duda. Y ahí es donde Dios quiere en su palabra que nos volvamos a Cristo para que su palabra abra el entendimiento, pueda sacar a la luz nuestro corazón y podamos encomendarnos a Dios. Mateo 5:48, búsquelo. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos. Wow. Eso a nivel humano es imposible. Dice: como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si esto no buscamos el original, aquí nos quedamos en un aprieto. Porque ¿quién puede ser perfecto en esta carne? Nadie. Es imposible. Incluso la palabra dice que nosotros vamos en un camino de perfección. Cristo está haciendo la obra en nosotros. Pero la obra va a ser perfecta, ¿sabes cuándo? Cuando te mueras. O cuando venga el Señor. Bueno, las dos cosas es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí ya no estarás en un cuerpo corruptible, en una mente que piensa o que se va direccionando hacia el pecado, en un cuerpo que va hacia el pecado. Ahí la obra será terminada cuando perseveremos hasta el fin y el último de nuestro respirar o latir de nuestro corazón se acabe en esta tierra y abramos los ojos para ver al Señor. Acá dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra en el griego significa perfección moral. O sea, somos pecadores y Dios nos llama a ser perfectos moralmente. Pero eso solo se obtiene por medio de Jesús. Nuestra imperfección humana es incompatible con la santidad de Dios. Es por eso que necesitamos a Cristo. Porque el parámetro que quiere poner el hombre respecto a la perfección es eso, netamente humano. Fíjense que hoy la iglesia habla mucho de excelencia. Y hablan de un término de excelencia como un sinónimo de querer hacer cada vez mejores cosas que le den significado a la iglesia. Y hay gente que quiere vivir así, en excelencia, y esto se ocupaba mucho. Pero yo he oído a muchos decir que los cristianos tenemos que hacer mejores eventos que el mundo. ¿Te has escuchado eso? Mejor, el Festival de Viña, vamos a hacer un festival cristiano. ¡A ver! Qué error, ¿no? Hacer festivales como el mundo, adornos, acciones que superan al mundo, eso es un grave error. Porque no somos como el mundo. Dice la Biblia que nosotros estamos
en el mundo, pero no somos. O sea, no hay nada de ellos que debamos de imitar, absolutamente nada. Nada. Nosotros no fuimos transformados para entretener al mundo, porque nuestro parámetro no es el mundo. Nosotros fuimos llamados para proclamar a Cristo y su palabra. El que quiera, por medio de la entretención, pregonar el Evangelio, está cometiendo un grave error. Porque cuando ese cristiano o cristino que se convierte, aparentemente, a través de una acción que entretiene, cuando se te acabe el entretenimiento, ese cristiano, por eso digo cristino, no es cristiano, vuelve al mundo. Porque ya no siente satisfacción en Dios, porque nunca Dios fue quien le llamó, sino la atracción. Por eso mucha gente dice, oye, si en el mundo bailan y en la iglesia, ¿por qué no? Bailemos, iba a decir rap cristiano, qué antiguo, ¿no? Tecno cristiano, reggaetón cristiano, y ahí andan imitando al mundo. ¿Pero qué genera eso? ¿Cristianos firmes en Cristo? No. Cristianos dependientes de la entretención del mundo. Por eso nosotros nos fuimos llamados a entretener. Eso no es excelencia. Excelencia es conocer el Evangelio, defender la fe, para que cuando el Señor me llame a pregonar el Evangelio yo sepa qué decir, sepa cómo contestar, cómo hablar de Cristo con otros. Proclamar la palabra de Dios debe de ser lo fundamental de la iglesia. Salmo 115 expone el corazón del perfeccionista y del mediocre. Mi esposa lo leyó en la mañana, en el tiempo de la Santa Cena. Salmo 115, 1. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Tú glorificas a un Dios que no ves, sin duda. Lo glorificas con tu vida, con tus palabras, con tus acciones, con todo lo que haces. Y la gente dice, oye, ¿para qué glorificas a Dios? Tú tienes méritos. No, 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 de Dios es la gloria. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el Dios que glorificas? Dice nuestro Dios, ¿qué dice el 3? ¿Está dónde? En los cielos. ¿Sabes lo que me sorprendió esta semana? Hubo un concilio de ¿cómo se llama esto? De estudiosos, eruditos, científicos, etcétera. ¿Y saben para qué fue la reunión? Porque ya no tienen argumentos ni científicos, ni químicos, ni biológicos respecto a la evolución. Entonces la reunión fue que ya la idea de la evolución la van a quitar, porque no existe, es imposible. Qué curioso, ¿no? Que la gente del mundo se junte para corroborar la palabra. Es fuerte, ¿eh? Se cumple la palabra de Dios, que toda la gente, de algún modo, va a saber la verdad para poder aceptar o la verdad o el engaño. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. 4. En cambio dice, los ídolos de ellos, los que adoran otros dioses, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, ¿qué dice? Mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan, dice, con su garganta. El 8 dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Hoy se levantan en las iglesias personas que quieren gloria, quieren que los miren y que digan que gracias a ellos las cosas resultan, que gracias a sus ideas las situaciones son favorables, gracias a su unción, gracias a su oración, gracias a su cercanía, a lo que ellos tienen de Dios. Y la gente lo cree. Mucha gente quiere recibir honra por su casa tan linda, por cómo se viste tan bien.
Y el otro extremo es el que no hace nada. Solo se queja, deja todo abandonado y su responsabilidad trae caos. El salmista dice, no a mí sino a ti toda la gloria, Señor. ¿El perfeccionista busca gloria? No, es de Dios. El mediocre no busca nada, pero tiene que glorificar a Dios. Y ahí es donde se encuentran ambos. El perfeccionista en un extremo y el mediocre en otro. Uno que quiere la gloria para él y el mediocre que no da gloria a Dios. Y ahí está el gran problema en la vida cristiana. Porque donde no somos perfeccionistas y pecamos, somos mediocres y pecamos. A la larga, ambos pecamos ante Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Por más perfeccionista que seas, tú no puedes transformar a tus hijos. Puedes ser una excelente ama de casa, pero tú no puedes transformar a tus hijos. ¿Sabes quién puede transformar a tus hijos? Dios sí puede. Por muy perfeccionista que seas, no puedes transformar a tu esposa o a tu esposo. Dios sí. No puedes transformar tu entorno ni las circunstancias que vives, absolutamente nada. Solo Dios tiene el poder para hacerlo. Por eso dice que Él está en su trono y está en control. Y aquí es donde el contrapunto toma sentido. Muchos creyentes vienen a la iglesia viviendo un aparente perfeccionismo. Son alabados, halagados en sus trabajos, perfectos. Llegan temprano, cumplen, se llevan los premios del mejor trabajador del año. Hasta les dan bonos. Y se sienten felices. Pero tu vida cristiana es de mediocridad. ¿Qué sentido tiene? Eres irresponsable con Dios, mediocre con Dios, irresponsable en tu servicio, negligente en tu vida espiritual, tu servicio a Dios. ¿De qué te sirve todo lo otro si por este otro lado pierdes? Fíjate, el perfeccionista vive enojado porque nadie cumple su estándar. Vive frustrado porque nadie está a su nivel. Pero el mediocre hace que los demás se enojen con él. Porque no cumple, provoca desorden, desequilibrio, desajuste en su vida y el desajuste de los demás. Aquí es donde ambos tenemos que hacer un alto y mirar la palabra de Dios. Dios nos llama a ser diligentes. Diligentes. ¿En qué? En Proverbios 13:4. Veremos cómo la palabra nos exhorta que el perfeccionismo es un rasgo netamente humano, carnal. Pero Dios no nos llama a ser perfeccionistas en nuestra vida cristiana, no. Nos llama a ser diligentes, porque Dios sabe que no, sin Él no podemos. Es imposible lograr o llegar a tener un estándar alto sin Dios. Y si logramos llegar a hacer algo, es gracias a Dios. Y la gloria es para Dios. Por eso el perfeccionista en Cristo muere. La palabra diligente en el original significa cuidadoso, exacto, activo, pronto, presto en el obrar, actuar en decisión, determinado. ¿Quién no piensa con pereza? Dios quiere entonces que seamos diligentes, cuidadosos, exactos, activos, prontos en nuestro actuar, en nuestro decidir, pero dependientes de su gracia y no en nuestras fuerzas. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea. ¿Y qué alcanza? Nada. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Mire, este texto me llamó mucho la atención porque dice, los flojos igual tienen aspiraciones. Mira, los que no hacen, ¿has visto a los flojos? ¿Qué te gustaría hacer? No, me gustaría tener mi casita, tirar para arriba, lograr algo en la vida. ¿Y qué hacen? Nada. Por eso dice, el alma del perezoso desea. No carecen de deseo. Desean muchas cosas. Sin embargo, no están dispuestos a esforzarse ni a dedicar tiempo para hacerlo. Fíjate, en la iglesia la gente dice, pastor, tengo problemas en mi matrimonio. Tú dices, oye, pero nunca nos has dicho. Porque llegas acá y está todo bien. Aquí a 2 cuadras le da la mano el esposo a la esposa, se ponen de acuerdo, ya no peleamos más, ya. Llegamos a la iglesia tranquilo.
Y después cuando nos vamos, vemos que cada quien por su lado, ¿no? Se va. Los flojos igual tienen aspiraciones. Qué buena la traducción esa, ¿no? No, pastor, sí, yo quiero ser un buen cristiano y no viene nunca. No, yo quiero ser el obispo de esta denominación. Y no vienen. Lo veo una vez cada 6 meses. Los flojos aspiran cosas, pero no se esfuerzan por hacerlo. No buscan consejo, ni menos dan tiempo para su trabajo. Acá hablando respecto al trabajo, habla de que el perezoso ansía el fruto de la diligencia, pero no es diligente. Es impresionante darnos cuenta cómo la palabra, más el alma de los diligentes, será prosperada. Esta palabra es vida. Entonces dice el flojo, desea, su vida desea cosas, pero no hace nada para alcanzarlas. Dice, en cambio, el diligente prosperará su vida. O sea, si tú eres cumplidor en tu trabajo, si tú llegas temprano, te esfuerzas, simplemente por querer honrar a Dios con tu diligencia, porque lo haces por temor de Dios, tu alma dice, o tu vida será prosperada por Dios. Esto quiere decir que Dios te va a dar para tus necesidades. Porque hoy se cree que la prosperidad es ser millonario. No. Si Dios nos hiciera millonarios a todos los cristianos, estaríamos todos perdidos. Porque yo te aseguro que hoy día no estarías aquí. Estarías en algún resort de Centroamérica, bronceando y viéndonos por Facebook. Si tuvieras dinero, así lo harías. Pero algunos ¿por qué se les terminaron las vacaciones a algunos? Porque se les acabó el dinero. La vida del diligente, ¿quién se preocupa? Se ocupa viéndolo desde la perspectiva de Dios. Número 2, Deuteronomio 4:9. Fíjate, Dios nos guía en la diligencia en el trabajo. Ser diligentes, responsables. Y Dios se encargará de proveer a nuestras necesidades. Fíjate, no habló de perfeccionismo Dios, solo de diligencia. Deuteronomio 4:9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. O sea, vive siendo diligente, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Evidentemente, viendo en el contexto, Dios le habla a Israel. ¿Cuántas cosas vieron los israelitas? Solo las 10 plagas fueron milagrosas. Imagínate todo lo que vivieron en el desierto. Dios les dice, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ahora, tú no has visto el mar abierto en 2, pero la obra que Dios ha hecho en ti, cuando no tenías para comer y Dios te mandó de comer, cuando no tenías trabajo, Dios te dio trabajo, cuando pensabas que te ibas a morir de una enfermedad y Dios te sanó. ¿Has visto cosas milagrosas de Dios? Claro, muchas. ¿Qué dice la Biblia? Sé diligente y no las olvides. Por eso muchos cristianos vienen a la iglesia los domingos con su carota de Moai. Y ahí están, ¿no? Bien serios. ¿A qué hora va a terminar? Uy, justo dirige el pastor hoy día. Más larga la cuestión hoy día. No. ¿Sabes por qué tienes tu cara larga? Porque te olvidaste de lo que Dios hizo. Yo aquí he visto en ustedes cuántos oraban por tener hijos. Lloraban. Y ahora los tienen. Y ¿cuántos oraban por su matrimonio? Que estuvieran unidos, que se llevaran bien. Y ahora están bien y ¿cuántos oraban porque sus hijos se convirtieran, sus familiares? ¿Cuántos oraban por un trabajo? No tenían y cuando Dios les da, se olvidan. Porque somos humanos y lo olvidamos. Acá la Biblia dice, sé diligente y no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Dice, ni se aparten de tu corazón. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Antes bien, dice, en vez de olvidarlas, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué vamos a la iglesia? Enséñales a tus hijos por qué vienes. ¿Por qué vienes? A mí me da gusto cuando cantamos y veo a algunos de ustedes que han enseñado a sus hijos a adorar a Dios.
Ellos tienen un sentido. Pero hay otros. Acá porque prohibimos el celular, no los tienen ahí entretenidos con el teléfono. Pero si no fuera así, olvidamos lo que Dios ha hecho. La Biblia dice, no olvides, sé diligente, no te apartes de la palabra de Dios. Ocúpate en enseñarle a tu familia la palabra de Dios, en guiarlas en el Evangelio, la educación cristiana. Número 3, fíjate, vemos el trabajo siendo diligentes. Vemos en nuestra vida y en la educación de nuestros hijos siendo diligentes. Segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, ser diligentes en añadir a nuestra fe virtud. Ahora, ser diligentes dice en añadir a la virtud conocimiento. Ahora dice ser diligentes en añadir al conocimiento dominio propio. Ahora, ser diligentes en añadir al dominio propio paciencia. Ser diligentes en añadir a la paciencia piedad. Ser diligentes en añadir a la piedad afecto fraternal. Y ser diligentes y añadir al afecto fraternal amor. Hasta ahí nos quedamos todos igual. ¿Y eso qué, pastor? El original dice, debemos de ser diligentes en nuestra fe. Dios demanda que seamos fieles a Dios hasta el último día de nuestra vida. Debemos de ser diligentes en procurar ser fieles a Dios. Mira, ¿qué circunstancia puede moverte del camino del Evangelio? Si no estás firme, muchas. Pero si estás centrado en Cristo, ninguna. Por eso el que ha nacido de nuevo, cuando piensa en su pasado sin Dios, no considera alejarse de Dios. El que ha nacido de nuevo. No es tema. Ay, pastor, ¿usted ha pensado en algún momento volver al mundo? Ah, qué pregunta. No es tema. No es tema. Mi vida sin Dios. Ahora, ¿tu vida sin Dios qué era? ¿Había algo bueno? Nada. ¿Has considerado volver al mundo? Qué pregunta, ¿no? Eso lo pregunta alguien que lo ha considerado él. Pero sin Cristo nuestra vida no es nada. Por eso, procura ser diligente en tu fe. Todos los días afirma tu fe en el Señor. Ahora, a tu fe añádele virtud. La palabra virtud aquí en el griego significa excelencia moral. O sea, tu moral humana no está al nivel de la moral de Dios. ¿Qué debemos de buscar nosotros? El nivel moral de Dios. En nuestros pensamientos, conductas, acciones, decisiones dependientes de la palabra de Dios. Excelencia moral. A nuestra fe, a nuestra fidelidad a Dios, le añadimos excelencia moral. Ahora, a tu excelencia moral, ¿cómo eres excelente moral? Añade conocimiento. ¿Cómo eres excelente? Conociendo la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo sé cómo comportarme? ¿Cómo sé cómo pensar? Cuando tú dices, ¿y en qué tengo que pensar? ¿No has leído lo que dice la palabra? En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. Dice, en esto pensad. Y ahí estás tú pasándote rollotes, ¿no? Todo el día. Ay, ¿qué? No dicen eso, piensa en lo bueno, amable, lo puro, lo justo, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. En eso piensa. A tu fidelidad a Dios añade la excelencia moral. ¿Cómo conoces la excelencia moral de Dios? Por medio del conocimiento, la palabra de Dios. Ahora, al conocimiento añade dominio propio, autocontrol, templanza, carácter controlado por Dios. Mira, el que te dice que conoce de la palabra de Dios y se siente más que el otro, no conoce a Dios. Conoce la Biblia, pero no al que la dio. Había un hermano antes acá que decía, terminábamos nosotros el culto el domingo, decía, pastor, decía, ven un poquito. Ah, claro, sí, yo.
Dice, oye, lo que tú predicaste, pastor, mira, el Señor me lo ministró hace una semana atrás. Muy bien, ¿eh? Muy bien, te felicito. Ah, gracias, sí, bien. Y el otro domingo, pastor, oye, lo que predicaste hoy día, también, hace 2 meses, el Señor me lo dio, me lo reveló. Muy bien, ¿eh? Como 3 meses diciéndome eso, me dice un domingo, pastor, oye, como tú te has dado cuenta, como yo me había dado cuenta, que Dios me revela lo mismo que a ti, ¿no crees que yo tenga una posibilidad de enseñar a la iglesia? Yo le dije, ¿cómo me doy cuenta que Dios te reveló eso a ti si no lo vives? No lo vives. No hay una consecuencia en tu vida de la obra que Dios debería de hacer en ti. No vino más. Ya Dios dejó de revelarle cosas, creo yo, ¿no? En el mundo está. Dominio propio. Mira, el autocontrol no es tan solo para controlar tus impulsos, sino también de lo que Dios quiere darte. ¿Te acuerdas qué es lo que Dios hizo con Pablo para darle dominio propio? Dice que Dios le dio tanta revelación a Pablo que ¿qué le dio? Un aguijón. Entonces cuando dice él, para que el conocimiento de Dios, dice, no provoque que yo me sobreexalte, que me sienta más que el resto, dice, Dios me dio un aguijón. Dominio propio en toda nuestra vida debemos de tener dominio propio. Ahora, al dominio propio añádele paciencia, tolerancia. A la paciencia añádele piedad. Esto significa abstenerse a tratar mal, tener compasión. A la piedad, afecto fraternal, eso significa ocuparse de otros. Fíjate, mi fe establecida en Dios provoca que yo busque una excelencia moral. Esta excelencia moral se obtiene por medio del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios me permite tener autocontrol, templanza. Esa templanza me permite vivir mi vida cristiana con paciencia. Esa paciencia me permite mirar a los demás y tratarlos bien, abstenerme de tratarme mal a otro. Y el abstenerme de tratarme mal a otro me permite tener amor por los demás. Afecto fraternal. Y eso a la larga se traduce como amor. Dice que lo último de la lista, ¿qué es? Amor. Pero eso ya es algo que ya no buscamos, es algo que ya tenemos. Porque amor, ¿quién es el amor? Dios. Como tú cumples las características antes, ¿quién vive en ti? ¿Quién reina en tu corazón? Dios. Por eso dice, y el afecto fraternal, amor. Fíjate cómo Dios trata con nuestro ser interno. Ahora en Efesios 5:15. Este es un texto como el diario de hoy. Efesios 5:15. Dice, mirad pues con diligencia. Fíjate, siendo diligente. Mirad, esta palabra significa pon atención. Pon atención. Mirad pues con diligencia como andéis. Dice, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien, ¿qué dice la Biblia? El tiempo. Porque los días son... Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Mira, la Biblia nos exhorta a ser diligentes, ocupando bien el tiempo. Qué triste es hoy ver cómo muchas personas no están sumidas, no tan solo en las redes sociales, sino en que su vida es más una vida virtual que literal. Hoy la gente está sumida en la necedad, dónde va, con quién está. La Biblia nos exhorta a apresurarnos a hacer el bien. Fíjate, hoy vivimos en una sociedad tan mala, dice que los tiempos son malos y podemos verlo, que tenemos 2 chances, o nos santificamos o nos contaminamos. O vivimos más para Dios o nos apartamos más de Dios cada día. Aprovecha bien el tiempo, sé diligente en tu tiempo. Y Romanos 12:11 habla de la diligencia en el servicio a Dios. Vimos la diligencia en el trabajo, la diligencia en la educación de nuestros hijos y la instrucción de la palabra, la diligencia en nuestro carácter, nuestra vida cristiana a los pies del Señor, la diligencia con nuestro tiempo y en nuestro servicio.
Dice el 11 de Romanos 12, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué triste es ver, como les decía adelante, cómo en nuestro servicio a Dios tenemos que estarnos ahí picaneando, se dice acá en Chile. Como lo hacían los pastores de las ovejas, con la vara. La vara que usaban los pastores de ovejas en los tiempos bíblicos tenía una punta filosa. Y el cayado es ese otro que tiene como una curva. El cayado era para sacar a las ovejas que se quedaban atrapadas del cuello. Y la vara era para guiarlas. Y la vara tenía dos aspectos. El primero era que la vara se iba golpeando en el piso, en las piedras. Entonces, mientras iba caminando el pastor, iba golpeando el piso en las piedras. ¡Ting! Como que le iba dando una señal de avance. Y la otra función era que con la punta, cuando la oveja se ponía medio rebeldona, ¡pin! ¡King! Se le pinchaba. ¿Cómo crees que reaccionaba la oveja ante un pinchazo? ¿Sí? Se movía. Qué triste es que nosotros en nuestra vida cristiana tiene que andar el pastor con la vara para que hagamos la obra de Dios. Qué triste, ¿no? Nosotros deberíamos de correr a las cosas de Dios. Suena una frase linda, pero cuesta mucho que la gente lo comprenda. Correr a las cosas de Dios debería ser nuestra prioridad, ¿verdad? En todo. Si tú sirves, fíjate, no sirvas tanto con los términos que a veces tenemos apropiados, excelencia, perfeccionismo. No, ¿qué dice Dios? Con diligencia. Sirvamos siendo diligentes. No tan solo dando lo mejor, sino con entendimiento. ¿Por qué sirvo? Es un privilegio. Pero es una linda frase el decir que es un privilegio servir. Pero a veces no consideramos que sea un privilegio porque no actuamos en consecuencia de eso. Nunca dejemos entonces, dice Romanos 12:11, de ser diligentes. Antes bien dice, sirvan al Señor con la pasión que da el Espíritu Santo. El servicio a Dios debe ser diligente, entendiendo lo que hago para que yo pueda vivir comprendiendo siempre para quién sirvo y dando honor a mi Dios. Mis hermanos, la diligencia es solo el primer término en el cual el cristiano debe de aprender a vivir. El perfeccionista y el mediocre debe de rendirse a los pies de Cristo, depender de Dios y comenzar a vivir siendo diligentes. Pero ahora, ¿cómo soy diligente si tengo carencias, necesidades? El segundo aspecto a lo que debe de rendir el perfeccionista y el mediocre es el contentamiento. Primero de Timoteo 6:6. Primera de Timoteo 6:6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjate, el carácter cristiano debe de ir acompañado ¿de qué? De contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ay, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Vivimos en una sociedad llena de descontento. Nos sentimos descontentos con nuestro trabajo, sueldo, con nuestro matrimonio, en la iglesia, con nuestra salud, en nuestras apariencias. En casi cada área de nuestra vida hay descontento. Y esta falta de contentamiento es producto de que mucha gente peque en el camino de la mediocridad. Porque mucha gente, al no tener contentamiento, vive en una seria mediocridad. Asimismo, como no tiene contentamiento en Cristo, vive en el otro extremo, buscando el perfeccionismo en todo. El contentamiento es algo que no es natural en el ser humano. A lo mejor aquí vivimos algunas circunstancias muy difíciles, pero te quiero recordar un hombre que habló del contentamiento. Dice la Biblia que él recibió azotes sin número, estuvo prisionero varias veces, fue apedreado varias veces, padeció 3 veces naufragio, estuvo en peligro muchas veces, en ríos, a manos de ladrones, peligros dentro, de los de dentro, peligro de los de afuera de la iglesia, peligros en el desierto, en el mar, enfrentándose a falsos maestros, trabajando duramente.
Sufrió muchos desvelos, pasó hambre, sed, frío, desnudez, e incluso tenía un aguijón que no le fue quitado, el apóstol Pablo. ¿Y él qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, este texto comienza diciendo Pablo, no que hable porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme, fíjate, contentamiento, cualquiera sea mi situación. Apedreado ahí, ¿cómo creen que se sentía? ¿Quién de nosotros estaría o tendría contentamiento después de un apedreamiento? Gracias, Señor, porque no me dolió tanto. Aleluya. Nosotros nos paramos, vamos a buscar a Drago, a Jonathan y vamos y al Andresito, los tres ahí. No hay contentamiento. Por eso él dice, he aprendido a vivir y a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Fíjate, si a ti te va bien en tu vida y de repente te va mal, no cambies tu actitud. Seamos iguales. Da lo mismo. Hay gente que antes tiene un buen trabajo, después tiene un trabajo menor. Y cambian toda su actitud. Se victimiza. Y hay gente que al revés, tenía un trabajo y ahora tiene un súper trabajo y ya se sienten supervisores de iglesia. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Esto de sé vivir es la calidad de vida, no dependía de lo que tenía, sino de lo que es en Cristo. Dice, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. La preposición es en. No dice todo lo puedo con Cristo, no dice todo lo puedo junto a Cristo, dice todo lo puedo en Cristo. Por lo tanto, el contentamiento empezará cuando yo tenga una relación en Cristo, porque es comunión permanente en Cristo. No es algo esporádico, ni superficial, ni emocional, ni pasajero, sino que es estar en Cristo. Ahí empieza el verdadero contentamiento. Porque ¿quién me hace feliz? No es lo que tengo, sino que es Él. ¿Tú estás feliz con lo que tienes? Sé honesto. ¿Te sientes feliz? ¿Tienes contentamiento? Mire, si mañana cambia tu día y tienes todo lo que hoy no tienes, ¿ahí sí estarás feliz? Todo lo puedo implica que Cristo nos da fortaleza que no es humana, sino espiritual. Cualquiera que sea la circunstancia, o por dura y difícil que sea, la Biblia dice que solo en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate lo que hace la diligencia, volverme al Señor. Y esa misma diligencia me hace aprender a vivir en contentamiento. ¿Cómo vivo en contentamiento? Primero aprende a contentarte. ¿Qué dice Pablo? He aprendido a contentarme. ¿Hubo un momento que no se contentaba? Claro. ¿Hubo momentos donde él renegaba de algunas cosas? En algún momento, claro. ¿Cuánto se tardó él en declararse apóstol de Jesucristo? Muchos años. La gente cree que después de que se encontró con Jesús, él luego comenzó a predicar. No, él se fue a encontrarse con el Señor. La historia dice que fueron entre 15 y 20 años que el apóstol Pablo desaparece del mapa. Se fue a Tarso. En uno de los cursos yo les contaba a los hermanos del Instituto Bíblico, ya hace unos 4 o 5 años atrás, les decía que hay un lugar ahí en Tarso que se llama la cueva de Saulo. Que en ese lugar se cree que cuando él fue a su casa a declarar el evangelio a su familia, dice que su familia lo aborreció, lo golpearon, lo desecharon y él tuvo que vivir fuera del pueblo porque la gente lo aborreció por seguir a Jesús. Y vivió en una cueva, aborrecido por su familia por causa del evangelio. Y es donde el Señor trató con él, sus convicciones del fariseísmo, de la mejor escuela del tiempo donde él estuvo. Tuvieron que ser confrontadas por Dios.
El análisis de su vida, el valor que tenía de las cosas, fue un análisis con el que Dios trató ahí en la vida de Pablo. Por eso después de 15 o 20 años él puede aparecer diciendo: yo soy el último de los apóstoles, como abortivo. El último, dice, de los pecadores rescatados. Soy yo. Dios trató con él, aprendió a contentarse por medio de las circunstancias como Dios trató con él. Él aprendió entonces a contentarse con todo. Segundo, busca el contentamiento más allá de la escasez o la abundancia. Te digo algo, Dios no te ha prometido riquezas y bienestar en este mundo. Pablo dijo que sabía vivir en escasez y en abundancia. Nosotros debemos de aprender a contentarnos, no basado en la cantidad de bienes que tengamos o que podamos disfrutar, sino en Dios. Nuestro contentamiento está en saber que un día estaremos con el Señor. Si eso no te hace feliz, te digo algo, nada te hará feliz. Número 3, cuídate de la avaricia. En 1 Timoteo 6, 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. O sea, las consecuencias de eso fue mucho dolor. Mira, aprendamos a ser felices con que Dios nos dé para cumplir con nuestras deudas. Para cubrir lo que necesitamos cubrir, seamos felices. Si no tenemos para guardar, da lo mismo. Si Dios nos da para cubrir donde vivir, comer, pagar las cuentitas, pues ya, seamos felices. Número 4, el contentamiento es responder en obediencia a Dios. El contentamiento no es solo una virtud, es un mandato. Debes de estar contento con lo que tienes, en las circunstancias en las que vives. Saca la queja, es lo contrario al contentamiento. Aprendamos a estar contentos con lo que tenemos hoy. Qué difícil, ¿no? Debes de estar contento con lo que tienes. Número 5, confía en la providencia de Dios. ¿Sabes en quién confiaba el apóstol Pablo? En Dios. No en sus capacidades. Nosotros tenemos capacidades que Dios nos ha dado, sí, pero nuestra esperanza está puesta en Él. En necesidad, en escasez, sin libertad, sin comodidades. Pablo sabía que Dios estaba controlando cada situación de su vida y no tenía miedo. Ya sea que viviera o que muriera, ¿qué decía el apóstol? Del Señor somos. Y número 6, vive por encima de tus circunstancias. ¿Por qué vivimos como vivimos y por qué vivimos lo que vivimos? El apóstol Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Si está puesta en Él, debemos de entender que el periodo de vida que tenemos en esta tierra terminará, pasará, y eso va a determinar mi eternidad con Dios. ¿Cuál debe ser nuestro anhelo? Saber que aunque vivamos aflicciones en este tiempo, nuestra vida está escondida en la mano del Señor. Por eso, mis hermanos, todos los días, ante cada situación, predícate el Evangelio. Predícatelo. Tú. No olvides, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Cuáles son tus reales riquezas? Recuérdale a tu alma cada día que tu vida está escondida en Dios. El contentamiento no es la ausencia de problemas, sino una actitud de tranquilidad y paz en medio de los problemas. Imagínate, hay gente que a veces se le muere a alguien. ¿Cómo puedes tener contentamiento ahí? El contentamiento no es estar feliz en la situación, no, es llorar, estar triste, pero con la esperanza de que esa persona, si buscó al Señor, está con Él. El contentamiento nos acerca a Dios, nos permite dejar el afán de este tiempo y vivir para Dios, sirviéndole con excelencia. Por eso mucha gente nos sirve con excelencia a Dios, nos sirve en una capacidad completa a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tiene contentamiento ni siquiera en su servicio a Dios. Todos los creyentes debemos entender que debemos de ser diligentes y a la vez vivir con contentamiento. Yo creo que si hacemos un simple análisis en áreas de mi vida donde soy perfeccionista, también asimismo en mi vida salen áreas de mi vida donde soy
realmente negligente. ¿Sabes lo que tenemos que aprender los cristianos entonces? Es tanto en mis áreas perfeccionistas como en mis áreas de negligencia, buscar a Dios. Porque siendo honestos, nosotros con nuestra capacidad humana no podremos alcanzar el estándar que creemos que debemos de llegar. Si tú miras a tu esposo como un hombre que debe de llegar a una perfección, es imposible. Pero si tú lo miras a través de Cristo, vas a confiar en que Cristo lo puede transformar. Y eso ya no es un estándar humano, sino es la obra de Dios en él. Asimismo tú, si tú quieres llegar a un estándar espiritual que tú te trazaste, es imposible si no confías en Dios. Por eso ten contentamiento con el esposo que tienes hoy. Porque a lo mejor es producto de tus malas decisiones, las circunstancias que vives, pero Dios lo puede transformar. Asimismo a ti, a tus hijos, tu trabajo y etcétera, toda la vida. Hermanos, si tomamos la diligencia y el contentamiento como un solo hecho en la vida cristiana, podremos servir a Dios como Dios se merece, realmente cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y eso es lo que debemos de entender. Postrarnos a los pies de Dios. Mira, toda área de tu vida donde te pongas un alto estándar, ponla a los pies de Cristo. Ponla a los pies de Dios. Deja que Él haga su obra. Y si ves que hay áreas de negligencia, áreas de mediocridad en tu vida, ponla a los pies de Dios, que Él trate. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Porque para terminar, ambas áreas todos tenemos. Todos. Somos perfeccionistas en algunas y negligentes en otras. Hay algunos de ustedes que son excelentes trabajadores, pero tristes cristianos. Qué lamentable, ¿no? Y hay algunos de ustedes que son buenos en el servicio a Dios, pero tienen mal testimonio en sus trabajos. Qué triste, ¿no? Hay muchos de nosotros acá que poniendo en una balanza nuestra vida cometemos ese error. De en vez de ir a los pies de Cristo y vivir diligentemente llenos de contentamiento, nos hemos esforzado en establecer estándares a los que no llegamos. Pero a través de la palabra de Dios podemos descansar y vivir para Él. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Y si somos honestos, podemos decirle a Dios: mira, Señor, yo no te sirvo como pudiera servirte. Yo no te busco como pudiera buscarte. Yo no te amo como mereces que te ame. Podemos decirle a nuestra esposa: yo he sido perfeccionista en que hagas las cosas bien en casa, en que hagas lo mejor que puedes, pero negligente en mi afecto contigo. Soy perfeccionista en cómo cuelgues mi ropa en el closet, pero yo he sido negligente en mi afecto, en mi trato, en mi amor hacia ti. Asimismo, las esposas pueden establecer altos estándares de perfeccionismo en sus casas, pero son negligentes en el trato con sus hijos. Consideran que la perfección en su vida, en el orden, es sobre todo. Y no, hermanos, el trato es por sobre todas las cosas. Todos, sin lugar a dudas, somos personas que tenemos un estándar de perfeccionismo en áreas de nuestra vida y de negligencia en otras. ¿Sabes lo que tenemos que aprender a hacer? A dejar de ser mediocres, a dejar de ser perfeccionistas y comenzar a ser diligentes. Diligentes. Si eres negligente en tu trabajo, comienza a ser diligente. Llega temprano, cumple, trabaja bien, da gracias a Dios por lo que tienes. Si eres negligente, si eres mediocre en tu casa, hermana, comienza a ser diligente en tu hogar. Ese lugar Dios te lo dio. ¿Cuánto querías tener un lugar donde estar con tu familia y ahora no lo cuidas, no lo limpias? Con tus hijos, tu trato con ellos, hermanos. Queremos un estándar de perfección en sus calificaciones, en sus modales, pero nos olvidamos y somos mediocres en nuestra relación con ellos, en nuestra educación cristiana. Por eso debemos de ser diligentes, es pensar lo que Dios ha hecho por mí y comenzar a conocer de su palabra para yo nutrirme y hacer las cosas solo mirando a Cristo, poniendo el estándar la vida de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros.
damos gracias, Señor, porque podemos ver en nuestra vida, sin lugar a dudas, muchas áreas donde buscamos el perfeccionismo. Queremos ser el mejor trabajador, el más ordenado en casa, la persona que haga mejor las cosas. Pero estamos tan equivocados porque lo que hacemos lo hacemos por ego. Lo hacemos por establecernos nosotros una meta moral. Pero en otras áreas de nuestra vida somos tan mediocres. Sobre todo en este tiempo, Señor, viviendo en un país que tiene tanta libertad para buscarte, que tenemos tanta libertad para honrar tu nombre, somos mediocres en nuestra vida cristiana. Somos mediocres como te buscamos, como te servimos, en nuestros tiempos, en nuestros horarios. Siempre hay tiempo para todo, Señor, menos para ti. Por eso perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir, Señor, siendo diligentes. Si hay algo que yo puedo hacer bien, Señor, nunca ponerme un estándar humano, sino entender que todo lo que hago debe de honrar tu nombre. Si hago algo bien y puedo mejorarlo, Señor, no es por ego, debe de ser para honrar tu nombre, Señor. Debe de ser para bendecir tu nombre. De priorizar en mi vida, Señor. De vivir diligentemente en mi vida espiritual. Saber que este breve tiempo, aunque tenga padecimiento, Señor, no se compara con la gloria, Señor, que tendremos cuando estemos contigo. Por eso ayúdanos, Señor, a en medio de ese camino de buscar, Señor, ser diligentes, podamos tener contentamiento. Sin lugar a dudas, las circunstancias que vivimos de muchos, Señor, acá, es difícil. Pero asimismo, Señor, ayúdanos a tener contentamiento. Tú tienes un plan y un propósito. Y ayúdanos, Señor, a no quejarnos de nuestra situación, sino ponerla a los pies tuyos. Y vivir diligentemente, Señor, para honrar tu nombre todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Por lo que haces, Señor, porque de una u otra forma, siendo honestos, siendo cristianos honestos, Señor, hemos llegado a ese error de ser buenos trabajadores, una súper buena mamá, un súper buen papá, un súper buen hombre, un vecino excelente, pero un cristiano mediocre. Y a veces por apariencias hacemos todo lo contrario, queremos ser súper buenos cristianos, pero somos mediocres en nuestro hogar, nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor, porque pecamos. Y ayúdanos, Señor, hoy a analizar nuestra vida, Señor, y a ponerla a tus pies, aferrados a la cruz de Jesús, y siendo diligentes, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, siendo diligentes, dejando el perfeccionismo, poniéndolo a tus pies, ya no estableciendo estándares humanos, y dejando la mediocridad a tus pies, pidiéndote perdón porque hemos pecado, Señor, siendo mediocres y perfeccionistas, y llegando a tus plantas para ser, Señor, diligentes, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser diligentes en ti, a buscarte con todo nuestro corazón, sabiendo lo que dice tu palabra, que tú añadirás todas las cosas que necesitamos si buscamos de ti, Señor, primeramente. Ayúdanos a poner a tus pies todas nuestras situaciones, enfermedades y adversidades, a buscarte, Señor, en verdad. Así también a nuestros hijos, Señor, enseñarles de tu palabra, con nuestro ejemplo, nuestra vida, y caminar contigo. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que harás. A través de Jesús. Amén. 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 Denle la mano a la persona que está a su lado. Vamos a orar.